Buenas tardes, jóvenes del Divino Maestro de primero y segundo de secundaria. Los docentes del área de Ciencia y Tecnología hemos elaborado las siguientes diapositivas denominada Evaluación Diagnóstica. En esta evaluación diagnóstica que estamos realizando los docentes, se va a realizar tanto para el primero y segundo de secundaria para dos competencias. La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y la otra competencia es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En cuanto a la competencia indaga, las capacidades son problematiza situaciones para hacer indagación, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. Y en la competencia explica es las siguientes capacidades: evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico-tecnológico, comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Propósito y retos de la sesión. Propósito: la estudiante, recoge datos y analiza los resultados y las conclusiones que permiten evaluar el rol del limón para retardar el escurecimiento de los alimentos. Para responder a estos interrogantes te proponemos los siguientes retos. Primero, indagaremos sobre los factores que ocasionan que los alimentos presenten zonas oscuras y averiguaremos qué tan cierto es que el limón tiene efectos sobre alguno de ellos. Plantea preguntas e hipótesis, propone estrategias para comprobarlas, experimenta, registran datos y analizan los datos para lograr una conclusión. Segundo reto, explicaremos mediante la revisión de fuentes y los resultados observados por qué se oxidan los alimentos. Y daremos una opinión con respecto a las implicancias del uso de preservantes de alimentos en la sociedad. Evidencia o producto. Primera evidencia. Texto de difusión que permita comunicar la investigación experimental de que hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados, donde sea comprobada o refutada su hipótesis de causalidad. Segunda evidencia. Texto de difusión que permita comunicar a la comunidad que hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados y si el limón es efectivo para retardar este hecho. Tercera evidencia. Mapa mental que permita explicar qué hace que los alimentos adquieran coloraciones oscuras al ser cortados o pelados. Criterios de evaluación. Te estamos presentando la siguiente rúbrica para la competencia indaga, donde el logro esperado, estos son los criterios, ¿ya? Acá tenemos los criterios que nos indica cuando el estudiante está en inicio, cuando está en proceso, pero nosotros esperamos como mínimo el logro esperado y mejor sería un logro destacado, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación están en función principalmente de estos logros esperados. ¿Cuáles son? Planteo hipótesis basadas en conocimientos científicos en los que establezco relaciones entre las variables del fenómeno de oxidación de los alimentos. Fundamento procedimientos para observar, manipular y medir variables referidas a la oxidación de los alimentos sobre la base de los cuadros propuestos e información científica. Considero el uso de instrumentos y materiales para el recojo de datos y organizo datos a partir de la manipulación de las variables en estudio. Represento los resultados en tablas y gráficas, comparo los datos obtenidos para establecer relaciones de causalidad y correspondencia entre la relación de las variables en estudio, para contrastar resultados con mi hipótesis y elaborar conclusiones. Comunico las conclusiones de mi indagación en el texto argumentativo. En el caso de la competencia explica los criterios en función del logro esperado, que es lo que nos interesa como mínimo, ¿no? El logro destacado, recuerden que sería lo ideal, ¿no? Pero lo mínimo es el logro esperado. Y estos criterios corresponden al logro en inicio y al logro en proceso en este caso. ¿Cuáles son esos logros esperados? Argumento la importancia del fenómeno de oxidación de los alimentos con base científica, proponiendo alternativas de conservación de los alimentos mediante la elaboración de un texto argumentativo. Explico el fenómeno de oxidación de los alimentos basado en argumentos científicos mediante la elaboración de un mapa mental. Situación significativa.
Hoy en día, debido a los problemas de la pandemia, las familias esperancinas salen menos tiempo para hacer las compras de víveres, pero compran en mayor cantidad, de modo que en algunos casos nos quedan alimentos frescos sin comer. Incluso, a veces cogemos una palta, una papa o un plátano, comemos o cortamos una parte y dejamos el resto para consumirlo en otro momento. Sin embargo, cuando regresamos a nuestra cocina, encontramos que aquel alimento tiene una apariencia poco agradable. Este hecho seguro que también ha sucedido en tu familia y en tu comunidad, y seguro les habrá generado preocupación la cantidad de alimentos que empiezan a oscurecerse y se terminan desechando en los hogares. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante esto? Como miembro de tu comunidad te animamos a elaborar un texto de difusión donde les comuniques tus resultados. ¿Qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez cortados o pelados? ¿Qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras que conllevan a desechar los alimentos? ¿Cómo podemos medir el oscurecimiento? Silvana, una estudiante de secundaria, ha escuchado que si se añade unas gotas de limón a la zona expuesta del alimento, va a retardar el proceso de oscurecimiento. Pero, ¿cómo podemos indagar científicamente si esto es cierto? Respondemos a las siguientes preguntas. ¿Qué hace que los alimentos presenten zonas oscuras una vez que están cortados o pelados? ¿Qué se puede hacer para retardar la presencia de zonas oscuras que conlleva a desechar los alimentos? ¿Crees que todos los alimentos se oscurecen, oxidan al mismo tiempo? ¿Qué hace que los alimentos se oscurezcan? Elaboramos nuestras hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición, es un supuesto. Es hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Contiene variables que son las causas y el efecto. Pueden ser la variable dependiente, no se puede modificar, cambiará según la modificación de la variable independiente. Variable independiente, se manipula intencionalmente y de forma controlada. Variables intervinientes, no cambian y se mantienen constantes. No afectan los resultados. Para enunciar una hipótesis podemos emplear la siguiente forma. Si la variable independiente, entonces la variable dependiente. Algunos ejemplos para poder tener mejor nuestras ideas. Te proponemos algunas preguntas de indagación. ¿Cómo influye el tiempo en el oscurecimiento de las frutas o tubérculos cortados o pelados? ¿Cómo influye un antioxidante natural, jugo de limón, en el oscurecimiento de las frutas o tubérculos cortados o pelados? Proponemos también algunos ejemplos de variables independientes a tener en cuenta en esta investigación, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras investigar. Por ejemplo, el tipo de alimento podría ser una fruta, un tubérculo u otro alimento de tu entorno. La variedad de alimento, ¿no? Por ejemplo, si es una fruta, ¿qué fruta es? Manzana roja, delicia, Israel, ¿no? Porque no todas las manzanas son iguales. La temperatura ambiental también es importante, ¿no? De repente estamos hablando del verano, o de repente temperatura de refrigeración en nuestra refrigeradora. El área expuesta de la fruta, ¿no? De repente puede ser cuando cortamos la fruta, esa área, o de repente puede ser la superficie de la misma fruta. El uso de algún preservante del alimento. De repente la manzana tiene su cubierta de cera, ¿no? De repente el jugo de limón lo puedes emplear como un preservante, ¿no? El agua, cuando se ponen, por ejemplo, las papas en agua para evitar que se oscurezcan, ¿no? Bueno, estas son variables independientes porque van a variar, tú los vas a manipular para que varíen. Las variables dependientes son aquellas que influyen en el oscurecimiento del alimento cortado o pelado, o sea, es el efecto que vamos a observar. ¿Y cómo formularíamos nuestra hipótesis? ¿No? De la siguiente manera, si acá colocamos la variable independiente, entonces luego colocamos la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, miren, puedo escoger cualquiera de estas variables independientes, lo pongo acá, y después del entonces va a ir mi variable dependiente, que sería el oscurecimiento de ese alimento. Observamos nuestras variables. En el experimento que vamos a realizar tiene dos momentos. Primero consiste en medir el oscurecimiento del alimento fresco,
muestra que permitirá compararse. Y luego vamos a medir el oscurecimiento del alimento con el jugo de limón, ¿no? Ahí está agregado con jugo de limón. Con secciones de la misma área, por ejemplo, se puede sugerir marcar un cuadrado de 2 centímetros cuadrados en la superficie de cada alimento que vamos a observar. Entonces ustedes deben seleccionar instrumentos, materiales y herramientas que permitan recoger los datos suficientes y significativos, así como fuentes de información científica, que consideren el tiempo para el desarrollo del plan que ustedes están realizando, las medidas de seguridad necesarias también a tener en cuenta y el tiempo aproximado de indagación. En el plan diseñado, las y los estudiantes deben proponer, por ejemplo, cómo van a medir el área oscura de cada cierto tiempo. De repente lo van a medir cada 45, 90, hasta los 270 minutos, ¿no? De repente menos o más tiempo, eso ya uno lo propone. O para cada alimento que vas a utilizar, de repente papa, manzana, plátano, etc. Y deben de elaborar organizadores que registran dichas mediciones. Por ejemplo, obsérvese que en el siguiente cuadro mostrado se considera la primera opción y se obtiene luego de cortar una manzana y dejar una mitad sin tratamiento y la otra mitad con jugo de limón. Ya lo vamos a observar en la siguiente tabla. Ahí hay una prueba 1 y vamos a repetir el experimento nuevamente para corroborar esos resultados, una prueba 2. Aunque si deseas puedes hacer más repeticiones. ¿No? Acá está, miren. Tenemos los tiempos que vamos a hacer las observaciones cada 45 minutos hasta 270 minutos. ¿Ya? Vamos a hacer dos pruebas, ¿no? Como decir, vamos a hacer una prueba y lo vamos a repetir, ahí está la prueba 2. Y vamos a hacer la observación, por ejemplo, de una manzana a la cual no le hemos agregado limón para ver cómo va su oscurecimiento. Y otra al cual le agregamos limón, ¿no? Recuerden que lo volvemos a repetir. Lo podemos medir, ¿no es cierto?, en términos de área, en centímetros cuadrados, lo que se va oscureciendo. O si quieren lo podemos medir en términos de porcentaje, lo que se va oscureciendo. ¿Ya? Entonces realicen los cálculos correspondientes para cada uno de los grupos de datos, considerando sus repeticiones. Y los representan en una gráfica comparativa de barras o de dispersión, a fin de validar su hipótesis y contrastarla con información científica. Además, debes de redactar tus conclusiones y comunicar la efectividad del limón para retardar la oxidación. La evidencia de la experimentación la obtiene directamente del aula, en este caso tu experimento, o a través de fotos o de videos muy cortos en los que se va anotando datos que indiquen la fecha y hora de registro, ¿no? Entonces es muy importante presentar tus fotos porque son parte de tu evidencia de tu trabajo. O un video. Inicien su experimentación registrando 2 repeticiones de datos para las 2 variables escogidas que correspondan a la situación, ¿no? El efecto del limón en el oscurecimiento del alimento. Por ejemplo, que marquen sus cuadrados en el alimento lo más rápido posible y luego midan el incremento del área oscura, ¿no? De ese cambio de color, de un mismo alimento cada tiempo de 45 minutos, ya sea con limón o sin limón, ¿ya? Y eso lo vas a tener que colocar en tu tabla, tal y como se ve en la tabla. O el área de oscurecimiento de 3 o 4 alimentos cada 45 minutos con o sin limón. Eso depende de cómo tú has planteado tu experimento. Nos informamos. ¿Por qué se oscurecen los alimentos? Los alimentos y, en especial, los frescos como las frutas y las verduras que no contienen preservantes artificiales se oscurecen u oxidan cuando los cortamos o pelamos. Este fenómeno se produce porque contienen enzimas o moléculas que, cuando entran en contacto con el aire, ayudan a descomponer el alimento, transformando sus componentes o moléculas en otras sustancias, lo cual cambia el sabor del alimento original, lo que comúnmente llamamos rancio. Así como también cambia su apariencia, es decir, el oscurecimiento de la superficie expuesta al ambiente. La explicación del por qué cada vez se oscurece más se encuentra en el mayor contacto del alimento con el oxígeno del aire y la humedad a medida que pasa el tiempo. Los factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar favorecen la producción de estas enzimas. Es por eso que existen muchas prácticas locales y ancestrales que se utilizan para retardar este proceso. Entre ellas está el uso de gotas de limón sobre la superficie expuesta, que al igual que otros cítricos contiene vitamina C, la cual evita la oxidación de estos alimentos. Utilizando los conocimientos construidos, a partir de tu indagación y de la lectura anterior, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Crees que todos los alimentos se oscurecen o oxidan al mismo tiempo? ¿Qué hace que los alimentos se oscurezcan?
2. ¿Por qué no deberíamos desecharlos? ¿En qué caso crees que se tiene que descartar una palta o un plátano? Utilizando los conocimientos construidos a partir de tu indagación y de la lectura, también responde las siguientes preguntas. 3. ¿Cuál crees que se oscurece más rápido? ¿Un alimento crudo o uno cocido? Explícalo. 4. Actualmente, en la industria de alimentos, para retardar la oxidación o el deterioro de algunos alimentos, estos se refrigeran, se envasan al vacío, se envuelven en papel film, se recubren con una película de cera de abeja, como en el caso de las manzanas y otras frutas, por eso brillan, e incluso se les añade aditivos químicos como el nitrito de sodio o la lecitina de soya, preservantes que se utilizan para mantener frescos los alimentos durante más tiempo y preservar mejor su sabor, o se irradian con elementos radioactivos. ¿Por qué crees que estos métodos de preservación están permitidos? ¿De qué manera estos métodos contribuyen a la sociedad? 5. ¿Qué otras prácticas locales existen para retardar la oxidación de los alimentos cortados o pelados? Recuerda lo siguiente: debemos evitar salir de nuestros hogares y tener contacto con personas que no viven con nosotros. Lávate las manos frecuentemente con jabón por más de 20 segundos. Usa correctamente tu mascarilla, mantén el distanciamiento social y no olvides enviar tus evidencias a tu docente. Juntos podemos enfrentar el COVID-19. Te cuidas, me cuido y todos nos cuidamos. Te cuidas. Muchas gracias.